¿Cómo les va? Muy buenos días. Exactamente 11 de la mañana. Estamos comenzando una semana muy importante por los tiempos del Congreso, por los tiempos del oficialismo, donde hay que estar muy atentos a lo que pasa en reuniones de comisión, básicamente con el presupuesto 2026, con inocencia fiscal y atención a todo lo que puede pasar en la Cámara Alta con el proyecto sobre modernización laboral. Va a ser una semana muy intensa, con mucha reunión acá, reuniones del Ejecutivo con gobernadores. Así que comenzamos con lo que se supone que va a ser la síntesis desde acá hasta el viernes. Primero ella, Carolina Ramos, ¿cómo le va? ¿Qué dice? ¿Cómo estás, Pato? Muy Buen bien. lunes, buena semana. Bueno, Gracias. una semana donde el oficialismo pone a prueba su poder en el Congreso. Básicamente es una semana con una doble prueba de fuego, diría, en el Congreso. Por un lado, en diputados, y lo vamos a estar charlando, en el día de hoy se constituye la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que es el primer paso de cara a la media sanción que Martín Menem busca para esta misma semana, probablemente el día miércoles. Veremos si llegan con los tiempos. Y en el Senado, Pato, mañana una reunión importante donde se van a conformar las comisiones que van a discutir la controvertida reforma laboral. Así que son los dos grandes temas que se van a dar en paralelo esta semana, con una intención del oficialismo de acelerar los debates, pero veremos si le dan los apoyos, ¿no?, en los bloques aliados. Totalmente. Bueno, Daniela Romero, ¿cómo le va, Romero? ¿Qué dice? Muy buenos días. Muy buenos días, Pato. Anormal que esté acá un lunes, pero un placer ¿Viste? compartir con Caro otra vez el día de hoy. Sí, la verdad es que van a haber varias como pruebas de fuego. La primera va a ser cómo puede conseguir el oficialismo constituir estas comisiones, ¿no? ¿Qué tantos oficialistas, alfiles del gobierno y aliados va a poder incorporar? Porque eso va a definir no solamente la cuestión que tiene que ver con extraordinarias puntualmente, sino cómo se va a poder manejar el gobierno para constituir eventualmente todo el resto de las comisiones. Esa va a ser la llave para que el gobierno pueda tener la agenda parlamentaria durante este año y el que viene. Porque no se van a renovar las comisiones hasta los próximos 2 años. Entonces es claramente un paso fundamental ver cómo el gobierno consigue la constitución de las comisiones. En el Senado la situación para Patricia Bullrich es distinta porque, bueno, ya no es la presidente de la Cámara. Martín Menem tiene estas facultades para más o menos distribuir las vocalías a dedo, con obviamente un músculo político que lo va a poder sostener, pero Bullrich, como jefa de bloque del Senado, va a depender muchísimo de Villarroel y de los jefes de bloque del resto de los justamente de los bloques del Senado. Entonces, atención a cómo Bullrich consigue si puede conseguir esa mayoría, ¿no?, en el Senado. Obviamente que hay mucha expectativa en torno a la modernización laboral porque generó mucha polémica la presentación que oficialmente fue la semana pasada, pero para el gobierno la prioridad número 1 es el presupuesto 2026, así que la idea es poder avanzar lo más rápido posible en este sentido. Hay que ver si después, si el gobierno consigue esta media sanción esta semana y pasa rápidamente al Senado, ¿qué pasa con la agenda de modernización laboral? Porque obviamente el presupuesto se va a convertir en esa prioridad, ¿no? Totalmente. Bueno, los medios, cuando digo los medios digo varios, orales, escritos, streaming, son bastante más escépticos que lo que yo imaginaba sobre cómo puede ser el trámite en el Senado para modernización laboral. En lo personal, y me puedo equivocar de aquí a Alaska, yo creía que con los 21 propios que tiene el oficialismo, más el PRO, más los radicales, yo creía que la resistencia que podía oponer el peronismo era como muy relativa. Pero bueno, a lo mejor me equivoco, qué sé yo. Y a lo mejor una cosa es la aprobación en general y otra la aprobación en particular. Pero después lo seguimos hablando, tenemos varios minutos más, títulos y ya seguimos. Esto es Orden del Día, dale. Comisión de Legislación Penal se reúne a las 4 de la tarde para la designación de autoridades. De esto se ocupa Ramos en un ratito. Presupuesto y Hacienda, reunión constitutiva a partir de las 5 para designar autoridades.
De esto hablamos con Daniela en un ratito. Presupuesto 2026 e inocencia fiscal. Las comisiones de presupuesto y hacienda y legislación penal van a debatir estos proyectos para ser tratados en el recinto. Bueno, entre otras cosas, pregunto, me parece que todavía no está resuelto, Ramos, qué va a pasar no esta semana, sino la próxima, ¿no? Porque es sábado 20, domingo 21, lunes 22. Difícil que se sesione el martes 23, por ejemplo, ¿no? Sí, cuando vos... 23, 24, 25, y quedaría el viernes 20. ¿Es una semana perdida o todavía no está eso? A ver, no está confirmado. Sí, yo claro. te diría, mi opinión es que sí, es una semana perdida. Claro. A ver, cuando preguntás en el oficialismo, quizás en un exceso de optimismo, te dicen menos 24 y menos 25, cualquier día podemos sesionar. Hasta te tiran sábado, Pato. Sí. Veremos. Hasta el 30 tiraron por ahí, lo tiraron en Y el bueno, Senado. Sí. legalmente hasta el 30 Sí. pueden, porque... Sí, es sábado, creo. No, digo, porque es Sí. el último día de las Claro. extraordinarias. Y ojo, Pato, yo me acordaba hace no muchos años, la ley de aborto legal se sancionó un 30 de diciembre. Mirá Así vos. que antecedentes hay. Mirá No vos. es que es imposible, se puede. Pero bueno, vamos a ver, ¿no? Por lo pronto, esta semana se van a comprimir los dos debates, ¿no? El Tanto 30 el- es martes, perdóname, yo me quedé Es martes martes, es 30, sí. Ya de por sí, Pato, que haya actividad un lunes es raro, ¿no? Sí. Pero hoy, como decías en los títulos, vamos a tener dos reuniones constitutivas. A las 16 la de legislación penal y a las 17 la de presupuesto de Hacienda, que es la que vamos a estar detallando cuando digas cómo quedan los integrantes, ¿no? Pero eso no está resuelto, no es Berti... Sí, Venegas pero la Lynch y relación demás. de fuerzas dentro Claro. de la comisión, Claro. ¿le alcanza al oficialismo o no para dictaminar? Ah, Y claro. tenemos, Bueno, si querés, dale, no dale, sé si tenemos las comenzamos. placas. Perfecto. Hoy a las 17, mucha atención, porque va a haber polémica, Pato, además, te lo adelanto. Polémica con Provincias Unidas. Acá viene la pelea con el segundo bloque, por ejemplo, ¿no? No, sí, a ver, lo vamos a ver ahora en números, Dale. pero hay una denuncia importante por parte del Interbloque Unidos, que contiene a Provincias Unidas, que está marcando que está siendo marginado de esta comisión. Claro. Y vamos a ver los números y no hace falta demasiada calculadora para ver que la Libertad Avanza se aseguró el control de esta comisión. Y bien lo decía Dani en un principio, Martín Menem de alguna manera tuvo bastante discrecionalidad para conformar esta comisión, porque en la sesión preparatoria de Jura los bloques le cedieron la facultad de conformar las comisiones. Germán Martínez pidió que sea mediante sistema DONT. Martín Menem de alguna manera marcó una proporcionalidad que según el kirchnerismo no se ajusta estrictamente al sistema DONT, con lo cual tanto Unión por la Patria como Provincias Unidas advierten que están siendo perjudicados en el reparto. Pero vamos a los números, Pato. La Comisión de Presupuesto y Hacienda, que se constituye hoy a las 5, tiene 49 integrantes. Es la más numerosa de toda la Cámara. Vas a tener a la Libertad Avanza con 20 miembros puros, ¿no? Y después vas a tener 4 del interbloque nuevo que se conformó entre el UCR, Para ganar una PRO votación y necesitas MID. 25 votos. 25 votos. Claro, Ya claro. ahí tenés 24. Y tenés muchos aliados que te van a ayudar. Tenés Independencia, un diputado. Estamos hablando de los diputados de Tucumán de Jaldo. Uno de El Hijo Catamarca, el nuevo bloque del gobernador Jalil. Uno de Producción y Trabajo, que es el bloque de San Juan de Marcelo Orrego. Y uno de Innovación Federal, que contiene a Misiones y Salta. O sea, si haces cuentas, superás las 25 firmas, ¿no? Llegás a 28 Ahora voy a con una estas que cuestión acabo de nombrar. que es absolutamente parlamentaria, pero que es entendible desde cualquier mirada. Digo, puedes tener 4 o 5 votos más y vos te referís a los provinciales, Sí. que le pueden salir, como leí este fin de semana también, carísimos esos votos, porque digo, te está discutiendo el presupuesto y estos diputados te van a convalidar tu modelo y tu elección de autoridades, pero dame algo a cambio, que es razonable el pedido también, ¿o no? Te voy a traer una noticia Dale. fresca de hoy. A ver. Tucumán y Misiones recibieron aportes del Tesoro Nacional recientemente, ATNs, ¿no? Tucumán está ahí, Ahí está. de la mano de Independencia y Misiones, uno ahí del lado de Ahí Innovación está, Federal. comprensible. Ahí tenés una semi-respuesta. Comprensible pedir y comprensible dar.
Está, claro. Es la política. verdad. Exactamente. Y es la vieja política. Exactamente. ¿No? Es un poco las viejas prácticas. Látigo y billetera, si querés. Podríamos decir las clásicas también. Las clásicas prácticas políticas. Catamarca y Salta son otras dos provincias que tienen fondos devengados, o sea, comprometidos a cobrar próximamente. Es decir, que estos monobloques que están integrando presupuesto y Hacienda, de alguna manera, bueno, mediante los ATN, tenés eso en juego, ¿no? Por un lado. Después tenés a Unión por la Patria con 18, o sea, 2 por debajo de La Libertad Avanza. Sí. Y Provincias Unidas, que lo pongo entre signos de interrogación. ¿Por qué? Porque Martín Menem les está dando 3 lugares nada más a Provincias Unidas. Claro. Ellos advierten que les corresponden 4, o sea, la misma cantidad que el PRO y UCR. Porque si vos miras, Pato, el mapa general, ¿te acordás que los dos interbloques están empatados en 22? Claro. Ahí hay una situación que es la siguiente. Provincias Unidas está con 1 menos porque Juan Schiaretti todavía no juró, ¿te acordás? Como diputado. Entonces Martín Menem de algún modo se agarra de eso para decir le doy 1 menos a Provincias Unidas. En Provincias Unidas dice no, ya sea con 21 o con 22 miembros nos corresponden 4. Bueno, una pelea muy técnica la que estamos viendo, pero con un trasfondo político, por supuesto. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Provincias Unidas no designó integrantes, por ahora en presupuesto. O sea, esas 3 sillas están vacías. Veremos qué pasa hoy a las 5 de la tarde, ¿no? Vamos rápidamente a los nombres porque voy a detallar muy rápidamente los nombres, ¿no? De quiénes van a integrar la Comisión de Presupuesto de Hacienda. En nombre de La Libertad Avanza, por supuesto, algunos nombres conocidos y otros nuevos, ¿no? De diputados que se incorporaron. Vas a tener a Almirón, Becerra, Venegas Lynch, que va a ser el presidente de esta comisión. Correa Llano, que no lo tengo. Correa Llano es actual diputado de Mendoza. Silvana Giudici, González, Harfield, que es uno que se incorporó ahora, Wesen, Lilia Lemoine, Massicin. Harfield es el misionero. El misionero. El jugador de tenis. Exactamente. Lemoine, Massicin, Álvaro Martínez, Metral Asensio, Morquio, que fue el que le dio la llave de la primera minoría, Moreno Valle, Patinio Brizuela y Picat, 2 de Córdoba, Ravier, Rodríguez Machado, Trefinger y Zapata. Esos son los nombres de La Libertad Avanza en la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Vamos a ver ahora los de Unión por la Patria, los 18 del kirchnerismo. Andino, Bordet, Casas. Esto parece que estoy leyendo, ¿viste? El equipo de fútbol. En la línea defensiva. Le gusta, era periodista deportiva. Sí. En un momento, dale. Casas, Castañeto. Bueno, arquero, Castañeto, ahí tenés. Claro, es arquero, un arquero, justo. Sí, algunos, bueno, Castañeto ya la integraba, ¿no? De la Rosa, que vuelve a ser diputada. Freites, Itay Hackman. Yani la santacruceña. Sí, Michel, que ojo con Michel, que va a ser uno de los protagonistas. Sí, ya viene marcando agenda. Ex titular el entrerriano, exactamente. Sí. Mukdice, Paladino, Potenza, Rauschenberger, Agustín Rossi, Sabrina Selva, Julia Estrada, Victoria Tolosa Paz y Pablo Shedlin. Van a ser los integrantes en nombre de Unión por la Patria. Hay muchas voces potentes. Muchas voces potentes. Desde Tolosa Paz, Agustín Rossi, por ejemplo. Sí, absolutamente. Va a estar bueno el debate del presupuesto. Va a ser express, pero intenso, ¿no? Sí. En el interbloque del PRO, UCR y MID vas a tener a Fernando Daindreis, un hombre fuerte del macrismo, Eduardo Falcone del MID, Dayana Fernández Molero también del PRO y Lisandro Nieri de la UCR, más mileísta, ¿no? Sí. UCR aliada al gobierno. Cornejo. Exactamente. Y lo último, vamos a estos bloques de 4 gobernadores aliados al presidente Milei. Vas a tener a Elia Fernández de Independencia de Tucumán, Herrera de Innovación Federal, provincia de Misiones, Noble, que es el jefe del bloque Elijo Catamarca, y una diputada de San Juan, Picón Martínez, que es de Producción y Trabajo. O sea, con estos 4 aliados, Pato, ya se asegura el oficialismo la llave del dictamen. Vamos a ver si lo logra en tiempo express. Una pregunta para las dos, y no me digan, Pato, no me compliques. La consulta ¿Cuándo te respondimos eso? Y después cuando cortamos me dicen, si se enojan conmigo. No, la pregunta es esta. ¿Por qué este esquema, que es un esquema muy pro oficialismo, que te leo y te escucho a vos y me parece que van a sacar el presupuesto casi con sencillez, ¿por qué este esquema no se debería reproducir, por lo menos en diputados, con lo que es la modernización laboral?
yo creo que el gobierno esto lo puede repetir casi calcado en modernización laboral. ¿Quién de estos que está apoyando al gobierno iba a decir, no, yo me paso del lado del peronismo y no acompaño al gobierno por la modernización? A mí me parece que es casi automático este traslado. Ustedes me dirán, bueno, mirá, habrá que ver, hay que atender la votación individual, es otra cosa. Yo políticamente, este matrimonio que se conforma, creo que se traslada a la modernización laboral. Yo lo veo diferente. Mirá vos. Yo no sé, Dani, ¿Viste? pero yo No, soy dale, más dale. escéptica. Para eso digo, la verdad. No, a ver, primero, la reforma laboral arranca por Senado. Ya el Senado es otro escenario. Sí, esto es diputado. Sí, por sí, eso, tenés razón. es cierto que en el Senado vos tenés como dos grandes polos, que son la Libertad Avanza con 20-21 y el peronismo con 28. Es Y en el distinto a la de medio acá, todo claro. un bloque de provinciales que va a ser el decisivo. Más UCR y PRO. A mí lo que me dicen de reforma laboral es, en algún momento va a salir aprobada, no en los tiempos en los que quiere el oficialismo, ¿no? Digo, y hay que ver cómo sale, porque antes de entrar al aire charlábamos con Dani. ¿Puede repetirse el esquema de ley bases en el cual el gobierno manda un proyecto enorme, con gran cantidad de artículos y termina saliendo menos de la mitad? Coincido, puede ser que haya esos aspectos. Sí, y hay que ver también cuál es la reforma laboral que va a salir del Senado. Hay que ver si diputados esa reforma la acepta, ¿no? Yo creo que también es importante ver que cuando se tratan de temas que tocan tantos intereses, diputados suele ser medio una carnicería con estos proyectos de ley tan grandes, ¿no? Entonces hay que ver en términos de lo que decía Caro de los tiempos, si efectivamente, supongamos que la reforma laboral en el mejor de los casos, ahora vamos a hablar bien del tema que parece medio complicado, pero ponele que consigue una aprobación en el Senado este mes de diciembre, hay que ver si diputados después no vuelve a reformarla entera y tiene que regresar al Senado. O sea, hay que ver cómo se van a dar los acuerdos entre ambas cámaras. Ahora, dicho esto, con respecto de cómo va a ser el esquema de alianzas y el matrimonio que mencionabas vos, Pato, del gobierno con los aliados provinciales, yo creo que efectivamente las comisiones en diputados van a ser un reflejo de esta estrategia en todo. Ahora, ¿cómo eso va a repercutir en si las alianzas se mantienen o no se mantienen? Va a depender muchísimo del gobierno y su poder de mantener esa relación. De hecho, ya de por sí en presupuesto vamos a encontrar que, más allá de la cuestión de los aportes del Tesoro Nacional que se repartieron discrecionalmente durante este fin de semana, y las reuniones que pueda mantener con algunos gobernadores mucho más cercanos, de hecho vimos que volvieron a pasar por Casa Rosada el jueves, el viernes pasado, lo vimos a Orrego, lo vimos a Jaldo, lo vimos a Jalil. Por eso. Entonces, más allá de esa cuestión unilateral, hay que ver cuando esto llega al recinto, van a ver que va a haber que contener a muchos más gobernadores. Y ahí va a ser la clave en el presupuesto que vamos a conocer hoy o mañana en la nueva redacción. ¿Qué obras públicas se incorporaron en la lista del presupuesto, o sea, las que van a ser presupuestadas? Y en base a eso, Pato, prestar atención en los próximos meses a ver si esas obras públicas efectivamente se ejecutan. Está bien. Yo lo que creo, ¿por qué digo lo que digo? Porque me parece que si hay matrimonios que se están acordando ahora por el tema presupuesto, con obras o con ATNs, con provincias como Catamarca, Misiones y Tucumán, es cierto que los representantes de la Cámara Alta no siempre son representantes que obedecen al gobernador y no se puede repetir la lógica de los diputados. Es cierto, no siempre, pero hay. Yo lo que digo es que si se sientan el gobierno y algún gobernador para el nacional para acordar el tema del presupuesto, me parece que los gobernadores no tienen demasiado juego para decir, no, ahora es la reforma laboral, tenemos que empezar otra negociación. Me parece, gente con oficio, que se tratan de poner de acuerdo en ambos temas. A ver, la idea de hacer por las eso dos cosas digo, al mismo tiempo por es eso abroquelarlo. Por eso digo. De ahí a que suceda es otra cosa. Claro. Y los intérpretes no son los mismos, pero diga, señora. No, a mí me parece que en el Senado no solamente depende de estos matrimonios de los que estamos hablando, sino también no olvidemos el poder de los gremios, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Tenés muchos senadores de la Patagonia que definen la votación. Y en la Patagonia los sindicatos petroleros, por ejemplo, tienen peso, tienen poder. Y ahí vos tenés, por ejemplo, a dos senadores de Santa Cruz, a una de Chubut, que dice jugando en contra, a una de Neuquén. Digo, es un factor clave. O sea, no menospreciemos el poder de los sindicatos. Digo, en este
digo, en este matrimonio podríamos hablar como un matrimonio de 3, ¿no? Claro. Nación, gobernadores y sindicatos, en el debate por lo menos de la reforma laboral, ¿no? Con el telón de fondo de la marcha el día jueves, ¿no? De la CGT. Acá el tema es que yo soy muy pro matrimonio, por eso hablo de matrimonio, y ustedes son demasiado pro solteras. Entonces no se puede, No, ¿viste? acá somos más de, bueno, poligamia. Cásate con todos y depende del día. Bueno, a ver, en un ratito comenzamos con Daniela hablando de cómo va a ser la agenda, pero que va a ser una agenda muy intensa, mirando diputados y mirando senadores. Y vos mencionaste la marcha de la CGT el 18. El de la jueves. CGT, sí, efectivamente. CGT con la adhesión de la izquierda ya también Sí. y de otros sectores. Habrá que ver si eso, bueno, hoy hay una gran apuesta de quienes se oponen a la reforma electoral para que justamente la presencia en la calle despierte alguna conciencia, me parece, ¿no? Sí, ahí hay como una estrategia conjunta del peronismo en el Senado con la CGT. Por un lado, de trasladar el reclamo a las calles y dentro del Congreso, de alguna manera, intentar dilatar el debate. Por ejemplo, proponiendo que vayan muchos invitados, que esa es una de las ideas que andan circulando, ¿no? De que la CGT exponga en el Senado y demás, que eso dilate de alguna manera los tiempos. Y otro reclamo, Pato, te sumo a la calle, Sí. a los invitados, y el tema de que el proyecto haya ingresado por el Senado, que lo discutimos esto el otro día. Sí. Ahí hay un planteo de nivel constitucional, ¿no? De Sí. senadores que están planteando que debía ingresar por diputados porque contiene modificaciones en impuestos. Eso vamos a ver qué tipo de impacto tiene en el debate también. Y otra cosa, son dos bloques muy reducidos, tanto en diputados y senadores, en senadores no tanto, pero por lo que he leído este fin de semana del nuevo y joven titular de la Unión Cívica Radical, me parece que cualquier cosa es posible, menos estar cerca del kirchnerismo, ¿no? Las dos alusiones que hizo fueron absolutamente tomar distancia de todo lo que tenga que ver con el peronismo. No veo, bueno, a lo mejor habrá que ver, el radicalismo está todo como muy democratizado, pero no veo que haya una línea oficial que diga, che, tenemos que acercarnos al peronismo y estar en contra del gobierno, ¿eh? Por lo que estuve leyendo, pero bueno, a lo mejor me equivoco, ¿sí? Y a lo mejor tampoco es el nuevo titular palabra sagrada, ¿no? Pero bueno. Quizás no Sí. hay que pensar tanto en términos de blanco-negro, o Sí, sea, te de apoyo o no te oposición. apoyo, Claro. sino ver más los grises y ver si el acompañamiento de la UCR, por ejemplo, implica modificaciones al proyecto, ¿no? Que Sí. no creo que sea tan en términos de Claro. sí o no, sino cómo lo discutimos y qué cambios le hacemos. Ahí estamos, hermosa mañana nublada, porque tiene también su gustito, lo nublado, el cielo gris, el centro porteño. Es una mañana en materia de temperatura más aliviada a lo que fue el fin de semana. Aquí estamos, esto es Orden del Día, estamos hasta las 12. Pausa, ya volvemos. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General.
Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. Quórum, de lunes a viernes, 14 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. Plenario, de lunes a viernes, 15 horas. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es mi proyecto de TV Stream.
Exactamente 11 de la mañana con 30 minutos. Ya estuvo contando Caro Ramos lo que pasa en materia de presupuesto y hacienda. Daniela Romero, lo que viene en materia de agenda. A ver, Romero, sí, vamos diga. a repasar, aprovechando que es comienzo de la semana, todo lo que va a acontecer o lo que esperan que acontezca, ¿no? Para estos próximos 4 o 5 días en el Congreso. Tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Hablamos en el bloque anterior de que la agenda va a ir en paralelo. Por un lado, por el presupuesto 2026 y por el otro, la modernización laboral. A priori tenemos estas dos reuniones de comisión hoy para constituirlas. Por un lado, legislación penal, que va a ser clave legislación penal porque es la comisión que va a estar también a cargo de dictaminar el proyecto de inocencia fiscal. Claro. Así que por eso es que se prioriza también esta comisión. Hay un objetivo del gobierno de revivir ese proyecto que repasamos el viernes pasado, que fue un proyecto que en realidad... Habla de que se van a blanquear 20.000 millones de dólares que se supone que pueden ser destinados en gran parte al desarrollo inmobiliario. Así que bueno. Sí, se habla de unos 200, 300 mil millones de dólares como la estimación de cuántos dólares hay en la informalidad debajo del colchón, ¿no? Este proyecto que en realidad no comenzó nunca. Se presentó en mayo-junio, en el paquete de estas medidas de reparación histórica de los ahorros de los argentinos. Y finalmente, como el gobierno nunca pudo tener agenda parlamentaria este año, lo impulsan con urgencia, con mucha ambición y proyección de parte de también los gobernadores para que se aumente la recaudación. Así que por eso es que legislación penal lo vemos a las 16. Es muy probable que Laura Rodríguez Machado mantenga su presidencia al frente de esta comisión. Machado ahora como parte de La Libertad Avanza, ¿no? Y después a las 17, ya lo hablamos con Caro. Ella y Judici son dos incorporaciones positivas para La Libertad Avanza. Sí, porque eran... Sí, tiene oficio. Mucho oficio, alfiles parlamentarios que suman mucho en un bloque libertario que siempre fue medio relegado en ese aspecto. Sí. Así que siempre las incorporaciones de las expertise amarillas al gobierno le viene muy bien. Lo vemos también en términos de ministerios, ¿no? Lo hemos visto también este año con la incorporación de Santilli como ministro del Interior. Y vamos a hablar de Santilli también más tarde. A las 17 entonces, como hablamos con Caro, reunión constitutiva de la Comisión de Presupuesto y Hacienda con Alberto Venegas Lynch como presidente, a lo que se mantiene de la decisión después de que se haya ido José Luis Espert. Así que este es el panorama para este lunes. Ahora bien, vamos a la siguiente placa. La idea de esta agenda parlamentaria en diputados es que hoy se constituyan estas comisiones y mañana ya comiencen las reuniones de comisión. Vimos que en el bloque anterior repasamos los números que tiene el gobierno y vemos que tienen una buena chance de poder avanzar muy rápidamente con el dictamen y por eso es que es probable, Pato, que mañana, si se reúnen las comisiones, se consiga un dictamen de comisión para que el mismo miércoles, o sea, pasado mañana, haya una sesión en la Cámara de Diputados para aprobar el presupuesto 2026 y el proyecto de inocencia fiscal. Acá también va a haber un intento, a ver si se puede también meter un tercer proyecto, que es el de el Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, que es esa famosa regla fiscal que busca blindar el equilibrio fiscal y también prohibir la emisión monetaria. Esto es algo que se incluye también dentro del marco del presupuesto 2026. La comisión que tiene a su cargo es la del presupuesto 2026, así que en el debate vamos a encontrar también ese tercer proyecto. ¿Sabés qué pasa? Me parece que es comprensible porque el gobierno lo que quiere razonablemente es aprovechar, que hasta acá no lo pudo hacer, el viento de cola del resultado del 26 de octubre. Sí. Hasta acá no lo pudo hacer porque del 26 de octubre al 10 de diciembre no cambió nada en materia de números y ahora, bueno, claro, le quedan estos días hasta el 31 porque el gobierno razonablemente ve que es ahora o si no después te toca un verano donde habrá que ver lo que pasa con la marcha, hay temas, a lo mejor no se caen los proyectos, pero el viento de cola que hoy es muy potente puede mermar, ese es el tema. Sí, y además también yo creo que divido los proyectos por distintas categorías y yo creo que estos 3 proyectos configuran esta categoría de lo inmediato para el gobierno, ¿me entendés? Inocencia fiscal, presupuesto y modernización laboral. Sí, modernización laboral no. ¿Ah, no? No, estoy hablando de los 3 proyectos de acá. Modernización laboral es un proyecto ya de segunda generación. Estamos hablando de un proyecto que incluso
implica un costo fiscal para el gobierno. Estos son meramente económicos los tres que planteas vos. Estos entonces, son, sí, son proyectos económicos, son cuestiones que ya se habían planteado durante todo el año. Modernización laboral, si el gobierno consigue llevar adelante esa reforma, va a ser la primera reforma de segunda generación. O sea, estamos hablando ya de otro tipo de proyectos de ley. Estos son como cosas que quedaron en el tintero, ¿no? Obviamente que la deuda del presupuesto, de tener un presupuesto actualizado, también es creo que lo más importante y lo más importante para el gobierno, así que los esfuerzos van a estar concentrados en esto. Lo que me queda por decir es, si no consiguen un dictamen mañana y lo consiguen el miércoles, va a ir una posible sesión el jueves. La idea es miércoles o jueves, a primera instancia el miércoles, ir a la sesión para aprobar el presupuesto 2026, de manera tal que esta semana ya tenemos el presupuesto 2026 con media sanción. Ese es como el plan del oficialismo, ¿no? Eso por un lado. Después, algo que cabe remarcar, vamos a ir a las fotos. ¿Quiénes van a ser los principales negociadores en este sentido, Pato? Van a estar abocados al 100% por un lado, por supuesto que el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, integrante de la Mesa Política Nacional del presidente Javier Milei, y quien ya empezó a tener su poder de fuego en cómo va a designar las vocalías en las comisiones, ¿no? Eso va a ser clave para conseguir rápidamente el dictamen. Y después también va a estar involucrado el ministro del Interior, Diego Santilli, que recién lo mencionábamos como esas incorporaciones amarillas del gobierno que le sirven mucho en términos de oficio. Santilli fue, desde que llegó, desde antes de asumir directamente, ya había comenzado con esta misión que era muy concreta, que era conseguir que los 20 representantes federales que se sacaron una foto con el presidente Javier Milei en aquel encuentro post-triunfo electoral, bueno, se mantengan como alianzas clave para el Congreso de la Nación en búsqueda de este nuevo approach que es la gobernabilidad. Ahora, ¿no? perdóname, acá pregunto, me parece que se repite todavía de manera más sencilla de resolver lo que yo antes planteaba en torno a modernización laboral. El gobierno, si acuerda con estos aliados o gobernadores el presupuesto, también acuerda inocencia fiscal, me parece. Bueno, ¿no? la idea, cuando Santilli hizo esta gira federal, ¿no? De ir a visitar a los gobernadores, a sus provincias, de recibirlos en la Casa Rosada, vos siempre vas a encontrar que en todas las reuniones se remarcaban las tres cuestiones: el presupuesto 2026, la reforma laboral y la reforma tributaria. Una reforma tributaria que tiene una parte muy importante dentro del proyecto de modernización laboral, porque tiene varias cuestiones en materia impositiva que son clave. ¿Va a tener una segunda parte más bien tributaria por sí sola? Sí, probablemente lo vayamos a ver en febrero, pero estos tres pilares son los que el gobierno nacional le llevó a las provincias y fue a buscar a las provincias. Después las provincias le plantearon al gobierno nacional su propia agenda, pero la idea de que la modernización laboral sea algo también prioritario para todos los gobernadores, obviamente que está. De hecho, Alfredo Cornejo, gobernador de Mendoza, que fue integrante del Consejo de Mayo, aportó también su cuota al articulado de la modernización laboral. Fue algo que se trabajó en conjunto con los aliados y ahora esto se va a concentrar puramente en la Cámara y Santilli va a estar abocado durante toda la semana al Congreso, así que es probable que también se lo vea en los pasillos del Palacio. Va a ser algo que va a poner básicamente el gobierno todos sus esfuerzos en esto. Una pregunta para las dos. Me parece a mí, y vamos a lo último tuyo, me parece que no se van a mezclar las cosas, pero hoy estaba leyendo un muy buen trabajo sobre el lío que hay en el PRO, que tiene que ver con que, finalmente se desistió de que haya sanciones para Scalia porque se incorporó a Provincias Unidas y que, van a hacer la vista gorda, dice, es lo que hay. Digo, esto, que hay gente que está más cerca del gobierno, gente que está menos cerca del gobierno, gente que quiere individualidad, como es Vidal o Los Penato, que es cierto que no están, pero son dos nombres de peso. ¿Esto puede influir en algún voto en diputados o en el Senado a favor o en contra del gobierno o no? Yo creo que sí, eso sí puede pasar. De hecho, en el Senado se la ve como muy de cerca a Ualá. Y acá en diputados, yo creo que hay una cuestión que es, a ver, cuando fue ese descuaje del bloque del PRO en pos de la primera minoría de la Libertad Avanza, Morquio y demás. Morquio en realidad iba a ir al PRO saliendo de encuentro federal y pegó el volantazo.
No aterrizó todavía, no llegó a aterrizar en el No. PRO, pero sí obviamente hubo un desguace primero de todos los bullrichistas. Sí, Empecemos por estábamos ahí. nombrando, por Eran- ejemplo, efectivamente. Sí, eran Judy, siete, sí, claro. 7 diputados que respondían a Patricia Bullrich que se fueron del PRO a la Libertad Avanza. Después tenés el caso de los últimos, ¿no? De Verónica Racini, que fue del Sí. PRO, se fue a Futuro y Libertad con Gabriel Chumpitas y después terminó en la Libertad Avanza. Y de Bongiovanni, que siempre fue Que fue dicen un perfil que, muy dicen que liberal, eso ¿no? jorobó mucho en el PRO. Bueno, sí. El de Bongiovanni. Sí, lo consideraban muy de él, muy de ellos a Bon Giovanni, Bueno, a ¿no? ver, también De convengamos hecho, es un que- hombre que había hecho mucha carrera política en Santa Fe, la verdad militaba Sí. a favor del PRO y de los espacios liberales desde siempre, y le llamó la atención. Pero bueno, No, bueno, igualmente, a ver, Bongiovanni en su perfil siempre fue muy autoproclamado liberal. sí, totalmente. No, Sí. o sea, vos ibas Sí. a encontrar más cuestiones a Sí. favor del liberalismo que a favor de un partido. Totalmente, Entonces, sí. yo creo Si que interpreta mejor Y el sí. oficialismo, coincide. sí, claramente. Pero bueno, a lo que voy es, todo Sí. este desguace que se fue dando durante las últimas semanas no dejó una buena sensación en el PRO. No. Pero la realidad es que los que creen del oficialismo y que en algún punto coincido, si bien se pueden hacer valer algunos votos clave, lo cierto es que si el gobierno nacional mantiene las negociaciones con Jorge Macri con respecto Sí. de la deuda de la coparticipación dentro del marco del presupuesto, porque se habla de incorporar una especie de goteo para que eso se tenga en cuenta, es decir, que con el Jorge Que te lo vayan Macrismo- pagando en cuotas. Claro, que con La el deuda Jorge te la pagan en Macrismo cuotas. esté todo bien. Sí. Entonces, ¿qué tanto margen va a tener No el tiene PRO para...? Yo creo que no. Yo creo que Bueno, no el tiene, oficialismo pero bueno. cree que no lo tiene. Que para Nunca lo ha ponerse tenido. en contra a... Porque, No, aparte, a ver, perdón, diga. si vos ves los nombres del PRO en la comisión de presupuesto que charlamos Claro. en el bloque anterior, tenés a De Andrés, o sea, Claro, Macri, eso es Macri. claro, puro. Macri Mauricio. Fernández Molero también. También, También esos dos. Y bueno, después tenés a otros dos que son de la UCR y el MID. Pero uno no los Puede haber ve. cosas que no les gusta, pero cruzar de vereda. El debate interno Claro. dentro del PRO siempre fue, ¿podemos distanciarnos o podemos discutir cuestiones que tienen que ver con la moral? Epa. Pero nunca Sí. con el equilibrio fiscal. Esa fue la Claro. bajada que se disputó mucho cuando fue en su momento Silvia Los Penato quien empezó a distanciarse mucho, Sí. ¿no? A orbitar muy por fuera e incluso dar discursos sobre no estar del todo al favor del gobierno, ni tampoco no significa ser kirchnerista. Bueno, eso que había generado Sí. mucho cruce dentro del recinto. Bueno, ese debate interno se dio mucho. Se puede llegar a distanciar en cuestiones de la moral y dentro No. de lo que está la moral no existe discutir la cuestión económica. En eso tenemos que estar todos Por alineados. eso. Bueno, hay que ver cómo se lleva a cabo. Yo creo que no hay mucho margen No, para que el yo PRO tampoco. se distancie del gobierno en estos debates que se van a dar al menos en Te extraordinarias. te queda la última placa, Dani. Sí, a ver. vamos a hablar qué va a pasar con la modernización Sí. laboral, porque se habló mucho de esto. Vamos a pasar un poco en limpio. Primero, importante, mañana va a haber esta reunión de labor donde se van a básicamente organizar la constitución de las comisiones. O sea, como lo que va a pasar hoy en diputados, mañana va a pasar en el Senado. En el caso de la modernización Sí, laboral... porque todavía, perdón, no está oficializada la designación de Patricia Bullrich, por ejemplo, como titular de Como- la comisión laboral. Eso va a suceder Claro. mañana. Mañana, por eso Claro, no no, está las oficializada. comisiones nada empezó. No, ya sé por No, eso. no, no. Sí. La idea es, por un lado, trabajar la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Ahí va a estar presidiendo Patricia Bullrich temporalmente, porque la idea es que esté al frente Carmen Álvarez Rivero, quien estaba Sí. hasta ahora, una senadora cordobesa del riñón de Bullrich, quien volvería a la presidencia de la Comisión de Trabajo una vez que termine el debate por la modernización laboral. La idea es que Bullrich se abandere de este trabajo. Y por otro lado, Presupuesto y Hacienda, que estaba dirigida por Ezequiel Atauche, el jujeño de la Libertad Avanza, que a priori va a mantenerse también en ese lugar. Pero bueno, hay que discutir la composición de las comisiones. Como hablamos antes, es definitorio ver cómo se va a inclinar la balanza en términos de alianza para ver si consiguen o no consiguen un dictamen. Así que mañana va a ser un día muy importante que te va de alguna forma a dar un panorama de cómo va a continuar el trabajo en el Senado, si va a ser más fácil o más difícil para el gobierno llegar a esta media sanción de la modernización laboral. Ahora bien, se habló de la posibilidad de una sesión esta semana, fue algo que surgió la semana pasada. Hay dos cuestiones acá para tener en cuenta. La primera es que no van a poder ir a una sesión para aprobar el proyecto de modernización laboral, por más que tengan los 129 fácilmente, porque
En el Senado necesitan 7 días hábiles, perdón, 7 días hábiles, no, 7 días desde el dictamen para ir al recinto y días poder. Corridos. 7 días No corridos, hábiles, sí, sí. claro. Y también, por otro lado, ¿por qué se habló de una sesión? Porque recordemos que el gobierno tiene una banca menos en el Senado en este momento por la renuncia de Villaverde. Tiene que asumir Claro. Enzo Fullone en su lugar porque eso fue algo que quedó pendiente cuando fue la jura en el Senado. Todavía no se había definido la situación de Villaverde. Por ende, el gobierno en este momento tiene una banca menos que tiene que llenar en el Senado y eso también es clave porque acá cada número va a contar. Así que se habló mucho también de adelantar esa cuestión, la jura de Fullone. Hay que ver si se lleva adelante o no, pero a priori la idea es que mañana se constituyan las comisiones, miércoles y jueves se vaya a dar un debate de la modernización laboral. Acá es cuando empieza a jugar lo que antes mencionaba Pato, perdón, lo que mencionaba Caro de el peronismo queriendo llevar invitados, ¿no? De que quieren claro, un debate obviamente, extenso, la de siempre. quieren sesiones informativas para tirar al techo. Bueno, eso obviamente va a complicar muchísimo al gobierno de llevarse a cabo de esa forma, porque la semana que viene bien habíamos dicho que está un poco dificultosa. Y a lo mejor ahí sí te acompaña algún provincial diciendo, mira, yo en definitiva voy a votar la reforma, pero ¿sabes qué? No quiero que me lleven de urgencia. En todo caso, que venga gente, voto para que venga gente, la escuchamos. Y lo que yo planteaba, la necesidad del gobierno de apurar, va a tener, posiblemente puede tener esa traba. Yo creo que están para eso, para pedir datos y para que la cuestión no sea express. Y sí, la estrategia del peronismo en el Senado es la de dilatar, absolutamente. Y es importante esta ventana temporal que mencionaba Dani de los 7 días corridos, porque supongamos que con todo el viento a favor este viernes tengan dictamen. No lo sé, porque a mí me plantean la posibilidad de ir a cuartos intermedios hasta el viernes y del viernes firmar dictamen. Bueno, ya no queda tanto tiempo, queda el viernes de la otra semana o lunes o martes de la última extraordinaria, es decir, el calendario es muy ajustado. Mira, tengo un calendario y tengo, la semana que viene es lunes 22, martes 23, miércoles 24, jueves 25. Esos 2 días, nada. Exactamente. No sé qué se preferiría, si trabajar el 23, ponele, el 24 te volvés a tu casa, o trabajar el 26. Bueno, en ese caso, si llega a haber algún tipo de acuerdo para ir... ¿Vos qué preferís, Romero, trabajar cuándo? No, antes de Navidad. Al 26 no me va a venir. Pero no. Es un tema. Sí, pero si hay un acuerdo en ese sentido, guarda, porque si está todo muy bien hablado, puede llegar a haber un acuerdo. Porque, a ver, en los 7 días corridos se pueden alterar con 2/3. Hay que ver si el gobierno conseguiría 2/3 para tratar la modernización laboral. Que no para aprobarla, pero para tratarla. Porque por ahí, con tal de que no los hagan ir a una sesión en plenas fiestas, prefieren sacarse de... Claro, necesitas al peronismo de tu lado, al menos romper el bloque peronista. No sé, porque tienen 1/3. ¿Cómo? Tienen 1/3 de peronismo. O sea, no sé por si eso les falta. Es imposible. No sé si es imposible. ¿Vos decís? Recordemos que igual el peronismo no está en su mejor momento. Sí, 72. Y la modernización laboral, en algún punto, quizás teniendo a algún santiagueño, es un voto. O sea, son 24. No es tampoco que necesitas varios del peronismo. Pero tenés que tener que un el peronismo acuerdo... pierda es factible. Ahora, que el peronismo pierda y con alguno de los suyos votando o dando quórum para la reforma laboral. No, yo creo que, a ver, parece raro, pero bueno. En esto, para mí, mi visión es que Unión por la Patria está unido. Sí, claro. Digo, está broquelado. Vimos, incluso en la reunión de la semana pasada con la CGT, por ejemplo, a Carolina Moisés, que es una de las senadoras de este bloquecito que se llama Convicción Federal, estuvieron presentes. O sea, yo no veo chance en este tema, sí quizás en otros, como presupuesto, pero en reforma laboral lo veo muy difícil que el bloque se divida. ¿Y por qué sería la idea? Yo entiendo, lo dije hace un ratito, es aprovechar el fuerte viento de cola del 26 de octubre. Pero ¿por qué sería esta idea del gobierno? Ya. No, eso no es una idea del gobierno. ¿No? Eso es una idea de Patricia Bullrich. El gobierno pensaba... bueno. No, el gobierno pensaba... Claro, bueno. Reforma tributaria y reforma laboral la dejamos para febrero y en febrero nos encargamos de estas reformas de segunda generación. Hubo unas ansiedades de decir, aprovechemos
que Claro, vamos a sí. sancionar el presupuesto 2026, aprovechemos el empujón de los gobernadores con eso y también metemos modernización laboral. O sea, fue un planteo del tema de la estrategia, ¿eh? Claro. Además, perdóname, como siempre, viste, si te sale bien, sos Gardel, porque esto es cara y seca. Claro. Pero si te sale mal, ¿para qué te apurás tanto? Si vos sos el partido ganador, el 26 de octubre sacaste más del 40%, tenés ahora mayoría en diputados, un muy buen número del Senado, hacés las cosas con tranquilidad y bien, pero bueno. Sí, Si vos decías, aprobé la reforma laboral antes del 31 de diciembre, era también un gran logro. Pero había maleza en el camino. Igual para el gobierno va a ser un logro si efectivamente esta semana se consigue el dictamen de la modernización laboral. O sea, eso lo van a ver con muy buenos ojos. Todos son conscientes de que ir a una sesión en plena época festiva va a ser complicado. No es imposible, está ese viernes 26, también está el 29 y el 30. Hasta el 30 y tiempo oficialmente. Después en enero probablemente vaya a haber un receso extraoficial. Y a mediados de enero se retome la agenda para poder, aunque sea, darle media sanción y ya en febrero esté en manos de diputados, ¿no? Ahora, lo que para mí es clave es que si el gobierno consigue la media sanción del presupuesto pasado mañana o el jueves. Claro. Sí, ese es un dato. La semana que viene, todas las excepciones que se vayan a dar en términos de agenda van a ser para tratar el presupuesto en el Senado y que se termine la novela del presupuesto, que se sancione de una vez. Y eso obviamente va a ser prioritario. Que tiene muchísima menos resistencia de la oposición. No, claramente, sí, es otro panorama. Ahí estamos. Bueno, nos tenemos que ir. Carolina Ramos, muchísimas gracias. Nos vemos mañana. Daniela, nos estamos viendo en cualquier momento. Mañana también. Bueno, compartimos de nuevo. Repetimos Buenísimo. Nada más, muchas gracias. Enseguida la continuidad de DTV. Buenos días.